¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este 2023 donde pues obviamente hay muchos propósitos de año nuevo y uno de ellos fue comenzar a hacer esa serie de podcast que los habíamos pausado, pero viendo esta fecha tan importante que es el Día del Periodismo, pues el día de hoy tenemos como invitado a un buen amigo, a Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo ven este podcast o lo escuchan aquí a través de los 40. ¿Qué tal, Marcos? Muchas gracias por invitarme a tu programa y espero que les guste, ¿no? Pues bueno, Edgar es periodista, ha trabajado en medios locales, hoy en día ya trabajas para medios internacionales, pero vamos a empezar con Edgar desde que le llamó la atención del periodismo y aquí va la primera pregunta. ¿Por qué elegir dentro de la gran gama de comunicación irte por el lado periodístico? Yo creo que una inquietud que siempre debe de tener un periodista es preguntarse qué es lo que pasa, ¿no? Y yo siempre tuve esa inquietud, ¿no? Desde mi infancia, desde mi adolescencia, recuerdo que me llamaba mucho la atención siempre andar ahí metido, ¿no? Preguntando qué es lo que pasaba, ¿no? De chismoso. No tanto, ¿verdad? Pero ya me empecé a relacionar con el periodismo. Viendo los noticieros, o sea, yo era un niño que en lugar de ver caricaturas veía las noticias, ¿no? Y veía, o un adolescente que en lugar de ver videojuegos, yo fui muy poco de videojuegos, a mí me interesaba mucho leer, aprender, estudiar, y viendo los noticieros, prácticamente los noticieros, y yo veía a López Dóriga, ¿no? Ahí en televisión, el noticiero. Y dije, yo algún día quiero estar haciendo eso, ¿no? Haciendo periodismo, que el día de hoy pues es mi profesión, ¿no? Y de esa manera me fui enfocando en eso, ¿no? No está para saber ni yo para contarlo, pero somos amigos desde la universidad y la verdad es que yo te recuerdo en la universidad como una persona que contrastaba mucho con los maestros, ¿no? Porque no es que fuera siempre en contra, pero siempre buscabas la manera en decir, oye, pero sí se investigó esto, ahora sí yo tengo otros datos, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y pues yo dije, pues yo creo que este cuate sí va para el periodismo. Ahora que lo mencionas, me acuerdo de una anécdota en la prepa, ¿no? Nos dejaron de investigar una tarea y todo el mundo dijo que no tenía la respuesta, ¿no? Y yo me metí investigando en esa época, apenas empezaba la velocidad del internet, ¿no? Y la investigación la tarea tenía que ver con si había glaciares en México. Y ¿tú te imaginas un glaciar en México? No, De pronto dices no. Pues Pero sí. indagando y metiéndome a internet, porque como soy muy curioso, me metí a una página de la UNAM y resulta que había un estudio de que sí había un glaciar en México, en un volcán, ¿no? Y entonces presento esa tarea y fui el único que tuvo un punto extra, ¿no? Acostumbraban los maestros en esa época a darte un punto extra, ¿no? Por alguna buena tarea o algún buen desempeño. Y ahí me di cuenta, ¿no? Empecé a darme cuenta de que yo traía esa habilidad para, como tú dices, después me fui en contra de los maestros, pero no es por estar en contra, ¿no? Sino siempre me pareció que había algo distinto, ¿no? Una información que no era lo que nos estaban presentando. Claro, ¿no? y es que siempre fuiste muy puntual en tu punto de vista, decir, no, es que yo investigué y es esto, y los maestros, no, pues es que Edgar, tranquilo, no pasa absolutamente nada, no, ok, pero sí, García Márquez lo dijo, no hay nada mejor en la vida, o si estoy equivocado, no sé cómo es que lo dijo, no hay nada mejor en la vida que ser periodista, ¿es verdad? Aunque se sufra como un perro, el mejor oficio del mundo es el periodismo, dijo Gabriel García Márquez. Es correcto. Y efectivamente, fíjate que el periodismo en México es una profesión difícil porque se señala al periodista, ¿no? En lugar de contrastar la información, se criminaliza, ¿no? Al periodista por revelar información, ¿no? Que tú dices en la escuela, no, pues el maestro se incomoda, ¿no? Porque tú le estás diciendo, oiga, maestro, pues lo que usted está diciendo no es correcto, claro. ¿no? Mire, yo traigo este libro, traigo esta investigación, traigo este documento en donde usted, pues no es correcto lo que nos está diciendo, ¿no? Y de alguna manera en la universidad pues es fundamental esta parte de la formación, en el tener otra perspectiva, ¿no? Pero ya cuando lo llevas al terreno de la vida real y dices que un gobernador, que un presidente municipal, que una institución está haciendo las cosas indebidamente, ¿no? Gastándose el dinero de manera incorrecta,
utilizando, por ejemplo, vehículos oficiales para hacer cosas que están fuera. Por ejemplo, se ha visto mucho, ¿no?, de que utilizan patrullas para mudanza, ¿no? Entonces, cuando una patrulla debe estar, pues, garantizando la seguridad de la población y no utilizándose para la mudanza de un presidente municipal, de un diputado, de un comandante, ¿no? Entonces, cuando ya dices en el periodismo, cuando ya sacas esta información, pues se tocan intereses, ¿no? Claro. Y de alguna manera, pues ya ya no es tanto esas bromas, ¿no?, de la universidad o de la escuela. Y esos ¿no? intereses, pues obviamente también surcan hilos muy delgados entre la vida personal de un periodista y la seguridad del mismo. Sí, claro, son riesgos que a veces se corren que no se deberían, ¿no? Porque a veces el periodista queda en medio, ¿no? Y la sociedad, yo he compartido esto en otros foros en donde me han invitado, y es que el periodismo está ahí, y la ciudadanía tiene el poder de seguir observando o simplemente cambiarle de canal, cambiar claro, la estación de la radio, y eso es lo que debería pasar, ¿no? Y es que se ha tachado el nombre del periodismo periodista como una persona chismosa, una persona con la que pues obviamente está bajo sus intereses, de tapar muchas cosas. Es lo que la mayoría de las personas tiene como imagen allá afuera. Pero en realidad es otra cosa. Para ti, Edgar Hernández, con esta gran trayectoria, que ahorita vamos a hablar de eso, de dónde has trabajado y de cómo pues has subido de nivel en cuestión del periodismo. Para ti, ¿qué es el periodismo? Pues el periodismo es la base fundamental de una sociedad porque permite lo que acabo de comentar, ¿no? Exponer. Sí, claro. Imagínate si no hubieran estos trabajos de investigación periodística, las personas o las instituciones que tienen a cargo el uso de los recursos públicos, que son nuestros impuestos que pagamos, pues harían lo que quisieran, ¿no? Porque a veces las auditorías, a veces las instituciones responsables de revisar a las autoridades o revisar a las instituciones o los recursos públicos, pues no hacen nada, ¿no? Sino es a través de trabajos periodísticos es que se ha logrado hacer ciertas modificaciones, ¿no? Recordemos la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? Y lo de la gaviota, ¿no? Recordemos ahorita con nuestro presidente, ¿no? El tema de los hijos, ¿no? De los hijos, claro. O sea, el gasto que están haciendo los hijos en otros países, ¿no? Y temas, ¿no? Temas que han salido a la luz gracias al periodismo, al trabajo del periodismo. Si no existiera ese trabajo, no nos permitiría ver ese trasfondo que hay. Y tener otro panorama, ¿no?, de lo tener que realmente... ¿no? Y la sociedad ya deberá hacer su propia opinión, ¿no? Y yo creo que debería de quitarse ese estigma, ¿no?, de señalar al periodista. Porque es cierto, ¿no? Como en todas las profesiones, como en todo el mundo, no habrá quienes no ejerzan su labor como debe de ser, ¿no? Incluso las redes sociales pues han permitido que existan muchas fake news, ¿no? Y tú ves en Facebook, en Twitter, en cualquier otra plataforma, una información y la gente dice, mira, es que yo lo vi en Facebook, yo lo vi en Internet, y a veces no es real. ¿Qué opinas acerca de que ahora cualquier ciudadano ya puede abrir una cuenta y empezar a hacer su propia investigación sin tener bases? Mira, es fundamental el papel de la ciudadanía siempre en cualquier trabajo de periodismo, porque es a través de la ciudadanía donde a veces nos llega información, nos llega alguna versión, y es los periodistas empezamos a indagar, a investigar, y por dónde va, y dónde es, y cómo es, ¿no? Y hoy las redes sociales han permitido también que a veces no tengamos que ir a los lugares, ¿no? Sí, claro. Entonces, a través de las redes sociales vemos un video. En el caso de los periodistas que tenemos ciertos criterios para verificar información, contactamos a la persona a través de la red, ¿no? Le decimos, oiga, fíjese que vi su video, ¿cómo estuvo? Cuénteme, ¿no? Le podemos hacer una llamada, y no solamente nos quedamos con una versión, vemos si otra persona estuvo en el lugar, buscamos la manera de verificar, ¿no? Verificar los hechos. Y si un hecho no tenemos como periodistas la capacidad de verificarlo y tener el sustento, yo como periodista prefiero decir, pues no lo sé, o no tengo la información, a darla por hecho, ¿no? Porque a veces, pues eso es, digamos que lo fundamental de un periodista es la credibilidad y la veracidad de la información que se está dando. Y aparte hoy en día, que como te lo había mencionado, cualquier ciudadano que tú mencionas está bien,
pero a veces esa información se empieza a modificar conforme va pasando de mano en mano. Solamente lo hacen por chisme y esa información llega a las personas tal vez de una manera totalmente equivocada de lo que realmente sucedió. Por supuesto, y nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado Sí, aquí en la ciudad que de repente hay información de que está ocurriendo algo y, por ejemplo, lo hemos visto en las escuelas, ¿no? Y hemos visto transmisiones en vivos y personas, yo no puedo decir compañeros periodistas porque es una irresponsabilidad señalar ciertas cosas, ¿no? Si no hay el sustento, ¿no? Creas pánico. Creas pánico, creas incertidumbre, creas dudas, ¿no? Y el periodismo debe ser certero. Creas pánico con tan solo generar o querer vistas en ese momento, porque digo, también las redes sociales hace que de repente un personaje del periodismo se deje manipular por los números y decir, yo quiero tener la primera nota y no me importa si realmente ya se oficializó o no, voy a lanzar nada más para que la gente vea que yo tengo la información de primera mano, cuando en realidad no tienes absolutamente nada. Claro, esa lucha por el like, por los views, hace que en el periodismo busque comercializarse, pero deja de lado esa parte importante que es la veracidad y la autenticidad de la información. Yo, por ejemplo, en mis plataformas tengo muy pocos seguidores. He tenido algunos videos que han sido virales y que sí han tenido un impacto, ¿no? Pero a mí, más que interesarme los likes y los views, y que sí sería padre, ¿no? Claro. Tener millones de seguidores y todo, ya de ser padre, ¿no? Pero a mí personalmente lo que me interesa es que la información que yo estoy exponiendo sea veraz, sea verídica, sea auténtica, tenga respaldo, porque muchas veces yo no puedo señalar a alguien de corrupción si no tengo las pruebas, si no tengo los documentos, o con qué estoy sustentando la información. Uno puede intuir, pero pues intuición todo el mundo puede tener allá afuera, pero si realmente lo intuyes y si tienes los documentos necesarios para decir esa persona es totalmente corrupta, ya es otro nivel. Sí, por supuesto. O sea, siempre pasa, ¿no? Que en la sociedad, que siempre creemos, ¿no? Que los políticos, que los diputados, que los presidentes, que los funcionarios son o tal o cual, ¿no? Y tenemos esa percepción social, ¿no? Por supuesto. Pero cuando tú ya presentas la información, o sea, el golpe periodístico, el golpe mediático es diferente, ¿no? Dices, sí, es cierto, aquí están las pruebas, aquí están los documentos, aquí están los hechos. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer hit en el periodismo? Pues... ¿O cuál fue tu primer, cómo llamarle, tu primer reportaje que te llevó tiempo, no sabías en ese momento inexpertamente que se tenía que elaborar muchísimo para poder sacar esa nota? ¿Te acuerdas de tu primer reportaje? Sí, el primer reportaje que yo hice que me catapultó y fue un reportaje del biodiesel. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Claro. Que aquí en Chiapas hubo ahorita una promoción. Chiapas tuviera carros que flotan, pero lamentablemente no. Hubo una promoción impresionante, ¿no? De que Chiapas y el biodiesel y ya las energías renovables, ¿no? Y entonces el gobernador entonces, Juan Sabines, crea ese proyecto, pero no estaban produciendo el biodiesel de esa famosa Jatropha Kur, que creo que era el aceite de piñón, de donde obtenían ese recurso para hacer el aceite, ¿no? Y llegó un momento en el que estaban recolectando el aceite de las rosticerías de pollo para llevarlas a la planta que construyeron allá en Puerto Chiapas, que costó millones de pesos, para hacer el biodiesel. Entonces yo logro concretar esa investigación y sale aquí en el periódico, ¿puedo decir nombres? En el periódico El Orbe, donde yo trabajaba. ¿Y usted qué periódico lee? Y ahí salió el reportaje, ¿no? Y gracias a ese reportaje me contactan el periódico Reforma, el director de Corresponsales Nacionales tiene una columna los lunes y hace una columna en base a esa investigación que yo publiqué en El Orbe, ¿no? O sea, entonces me contacta ese editor en jefe y me dice, Edgar, ¿sabes qué? Mira, retomé tu información que tú publicaste en El Orbe y ahí intercambiamos teléfonos, intercambiamos ¿Y qué fue lo que sentiste? Digo, al final de cuentas estabas en un medio local y pues bueno, hiciste tu nota. ¿Sentías en ese momento que esa nota iba a trascender más allá de...?
No, ¿O solamente se iba a quedar aquí en Chiapas por lo que representaba? realmente no lo ves venir. Simplemente cuando haces bien tu trabajo, y yo la verdad es que recuerdo también mucho en la prepa, ¿no? Un maestro que tenía una frase, pero hacía apología del delito, ¿no? Decía, si tú vas a hacer algo, hazlo bien. Si vas a ser un barrendero, sé el mejor barrendero. Claro. Si vas a ser un mesero, sé el mejor mesero, ¿no? Si vas a hacer algo, hazlo bien. Siempre sé el mejor en lo que haces. Sí, entonces yo me enfocaba en hacer mi trabajo, ¿no? Yo trabajaba en el Orbe y trabajé también aquí, ¿no? En Radio Núcleo. Aquí empecé sacando notas de la denuncia de la colonia que no tenían agua, ¿no? De los baches. Y aquí empecé, pero empecé a meterme más a la investigación, a las denuncias. Eso ya no te llenaba de ir con las denuncias, sino que un día me imagino que te levantaste y dijiste, bueno, quiero hacer algo más que solamente ir pues hacer una labor de una persona que está denunciando algo. Además, yo desde la universidad leía revistas como Proceso. Porque en la Nexos. universidad, de hecho, esa nota que tú mencionas, todavía estabas en la universidad. No. No, ya había salido, eso fue como en el 2012. O sea, 2011, 2012 de fue ese repente reportaje. dijiste, alguien te pasó el petazo de, oye, fíjate, Edgar, o escuchaste, Edgar, vamos a mandar esto porque nos están pidiendo de los pollos rostizados a tal. Y dije, de aquí soy, o sea, de aquí Sí, agarro. No lo recuerdo muy bien, pero seguramente fue así, porque muchas veces conversaciones con las personas de la esquina, de la Sí, tienda, porque- en el porque- autobús, porque parte- en el colectivo, parte en de los las- taxis. O sea, Es correcto, parte de las acciones. el estar en contacto con la ciudadanía, eso permite, ¿no? El tener una visión y empezar a tener esa duda, bueno, ¿por qué está pasando esto aquí, no? ¿Por qué está pasando esto aquí? Oye, si nos están diciendo que están teniendo una planta de biodiesel de millones de pesos y hacen un proyecto para plantar árboles de donde van a sacar el aceite y escucho, oiga, fíjese que llevaron unos litros del aceite quemado de la pollería de la esquina para la planta. ¿Y por qué, no? Y empiezas a indagar y a preguntar y eso me fue llevando, ¿no? Okay, lo hiciste, en ese día pues ya te dormiste, al otro día te levantaste, recibes la primera llamada, ¿ya sabías que te iban a llamar o no esperabas esa llamada de la gente de Reforma? No, te digo, o sea, no lo esperas. Cuando haces bien tu trabajo, el mismo trabajo te va llevando. He tenido la fortuna de que mi trabajo me ha conectado, ¿no? O sea, si yo hice un trabajo en el Orbe, que fue el del biodiesel, y esa columna se tituló Biopollo. ¿Quién es ese periódico? No recuerdo, por ahí lo de tener. Y entonces eso me llevó. Yo sin esperar, yo simplemente hice bien mi trabajo, lo que te decía hace un momento. Si yo iba a exponer que estaban llevando las rosticerías, hice entrevistas, revisé documentos, y en los mismos documentos del gobierno de Chiapas estaba que habían avalado en el Congreso para poder obtener más aceite, porque no estaban produciendo el suficiente aceite de las plantas estas, para obtener más aceite para producir el biodiesel. En el mismo gobierno habían aprobado algo para que el aceite de los restaurantes, de las rosticerías de pollo, de donde fuera el aceite quemado de alimentos, para freír alimentos, llevarlo a la planta y poder procesar. Entonces fue un reportaje que tenía sustento y no había manera de desmentirlo, ¿no? O que me acusaran de mentiroso. Sí, claro. Oye, ¿y tu familia qué decía? Pues mi familia siempre la ha mantenido al margen, ¿no? Porque a veces es preocuparla, ¿no? Si yo le digo, fíjate, sí, claro, que acabo de hacer un reportaje así y un super reportaje, pero va a tocar intereses y tengan cuidado, ¿no? O sea, la familia siempre se preocupa, ¿no? Porque siempre me han dicho, a veces cuando han habido reportajes, ¿no?, importantes o coberturas importantes, o por ejemplo las caravanas de migrantes, ¿no? Y han visto que hemos estado ahí al frente con los enfrentamientos entre la Guardia Nacional y los migrantes, y los periodistas estamos ahí documentando, ¿no? Entonces la familia siempre se preocupa, ¿no? Entonces, pero ¿qué te dijeron la primera vez que tú decidiste entrar al mundo del periodismo y decir, ¿saben qué? Pues me voy a dedicar, a partir de mañana Edgar Hernández se va a dedicar al periodismo y voy a entrar a un periódico. Mira, mi mamá siempre quiso que yo fuera doctor y yo le cumplí porque tengo letra de doctor. Sí. No, la verdad es que pues fue algo que yo decidí, ¿no? O sea, nunca influyeron mis padres, nunca influyó mi familia. Fue algo que yo decidí y porque a mí me apasionaba y me apasiona y me gusta, ¿no?
Entonces, lo que hubieran dicho ellos, pues me tenía sin cuidado. Claro, digo, uno ya después... Pero sí, siempre existió esa preocupación, ¿no? Por la seguridad. Por la seguridad, ¿no? Porque en algún momento, pues, algo te puede pasar, ¿no? No, y aparte que es que México es uno de los países top 3 de la violencia contra el periodismo. Sí, eso es lamentable, ¿no? Lo que yo decía hace un momento. El problema no es la información. El ciudadano tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Pues no te creo. O sea, simplemente leo otro periódico, leo Claro. otra revista, veo otra televisión, escucho otra radio, ¿no? Pero ¿por qué irse contra los periodistas, no? O sea, la sociedad debe de jugar un papel fundamental para defender el ejercicio periodístico, porque lo decía hace un momento, es a través de los trabajos de periodismo donde se han expuesto, ¿no?, los casos de corrupción más grandes, no solamente en México, en muchos países de América Latina, incluso de Estados Unidos, ahorita con el tema del presidente Donald Trump, ¿no?, que ha estado metido en temas, ¿no?, de investigaciones, ¿no? Y de cómo han censurado también. Uno puede pensar que Estados Unidos puede ser un primer mundo en donde el periodismo y los medios pues tienen una gran libertad de expresión, pero durante el mandato de Trump eso no estuvo nada viable. Inclusive con la nueva entrada de Elon Musk en Twitter, muchos estaban temblando de que le regresaran la cuenta a Donald Trump. Sí, y también incluso hubo censura en Twitter de algunos periodistas norteamericanos, Claro. ¿no? Entonces, el periodista siempre va a hacer su trabajo y cuando tarde que temprano la verdad se sabe. Y si una información no es veraz, no es auténtica, pues ese periodista va a perder credibilidad. Los medios han perdido credibilidad. El día de hoy muchos ciudadanos consumen información en otros medios, ¿no? En plataformas, en redes sociales, los podcasts, ¿no? Han crecido muchísimo también en todas las plataformas y los medios convencionales han perdido credibilidad. Los periódicos han hecho recortes justamente por esa falta de lectores, esa falta de audiencia, ¿no? Y ahí va. Y eso es lo fundamental, La audiencia, los ciudadanos tienen el poder de seguir escuchando, de seguir validando periodistas o medios que tengan la credibilidad y no darle like, y no darle seguir, y no darle compartir, y no ver, y no escuchar noticias falsas o validez a mí me llama la atención, ¿no?, que muchísimas cuentas de medios, de periodistas, sobre todo no de periodistas, sino de personas que creen que hacen periodismo, tengan muchísimos seguidores porque hacen un show, ¿no? Y no hay realmente una información veraz, una información... Claro, y no darse cuenta que tienen una gran responsabilidad por el número de usuarios que tiene. Y ahí va mi siguiente pregunta. Afortunadamente tú eres un periodista que ha estado en el balance entre lo tradicional y lo digital. ¿Cómo fue para ti ese trayecto, ese cambio de estar en un periódico y de repente ver que muchas personas pues ya de plano no quieren consumir los medios tradicionales? Fuera del periódico, los medios tradicionales, que ya no los quieren consumir. ¿Cómo fue esa transacción o ese enlace, ¿no?, de lo digital a lo cotidiano? No, pero los medios también se han tenido que ir Claro. actualizando y viendo el cambio, ¿no?, a nivel mundial. Y las plataformas o los medios para los que yo he trabajado, pues están en redes, ¿no? Están en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿no? Y han desarrollado los trabajos periodísticos en las plataformas de audio, de video, de foto. Y además siento que es más fácil hoy en día, porque si esto lo trasladamos a hace 20 años aproximadamente, pues no hay una facilidad que, por ejemplo, alguien se hubiera dado cuenta de tu trabajo, ¿no? Podría ser mucho más difícil que alguien a nivel nacional o a nivel mundial se diera cuenta de tu labor periodístico, que ahora que aprovechando las redes sociales, un editor de todos los periódicos del mundo puede estar siempre en contacto y viendo qué es lo que hacen los periodistas a nivel mundial. Sí, por supuesto. Acabo de hacer un reportaje para The Associated Press, es una agencia de Estados Unidos con sede en Nueva York. Y esta agencia pues le vende información, ¿no?, a todos los medios del mundo. Órale. Entonces, gracias a ese reportaje me han contactado recientemente gente de Univision en Miami,
un académico de la Universidad de Guadalajara queriéndome entrevistar, ¿no? Y entonces es gracias a las redes sociales, ¿no? Porque hoy, ¿quién hizo el reportaje? Lo hizo fulano de tal, a ver si tiene Facebook, a ver si tiene Twitter, a ver si tiene Que ya es más fácil contactarte. Entonces ya es una conexión directa, claro, ¿no? Entonces, hoy los ciudadanos tenemos, ¿no? Una herramienta fundamental que son las redes sociales, pero yo creo que sí habría que tener una nueva visión para darle esa utilidad, ¿no? de beneficio, ¿no? Porque se está perdiendo mucho la información auténtica con las fake news, ¿no? Con la información que no es verdad o que son falsas o que son medias verdades, ¿no? Justamente ¿para qué? Para generar pues desinformación en la sociedad. Y aprovechando también el balance en el que tienes, es una generación entre la cultura tradicional de los medios y la cultura digital, y estamos en ese balance, ¿no? Nuestra generación. ¿Cómo ves a la nueva generación? Según mi perspectiva, desde ese punto de vista, creo que ya los chavitos no quieren hacer periodismo o prefieren ser youtubers, tiktokers y subir allá afuera cosas para que le generen likes sin tener esa responsabilidad. Tú como periodista, ¿cómo ves a la nueva generación? Sí, yo creo que el periodismo pues vive un momento muy complicado, ¿no? No creo que solo el periodismo, o sea, los medios como tal, ¿eh? Sí, pero independientemente de los medios, porque los medios siguen siendo un espacio de entretenimiento. Bueno, los medios de información. Sí, además hay espacios de entretenimiento, claro, ¿no? O sea, los podcasts que el día de hoy estamos haciendo, las redes sociales, los videos y toda la producción, los creadores de contenido, ¿no? Están generando una nueva forma, ¿no? Pero el periodismo como tal, que es verificar una información, es contrastar, eso creo que está teniendo un momento muy difícil, porque además el periodismo es mal pagado, ¿no? En México y en muchos países, ¿no? Yo recuerdo que para poder salir, ¿no? En mis inicios tenía que trabajar en 1, en 2, en 3 lugares al mismo tiempo, ¿no? Y las agencias sí pagan bien, pero siempre que haya una buena información. ¿Por qué y eso implica tiempo, implica ir a los lugares, implica hacer trabajos de investigación en internet, en las páginas de los gobiernos, de las instituciones, y eso implica un mayor esfuerzo, ¿no? Y hoy simplemente queremos ya con tener el teléfono aquí Oye, ¿por qué crees que el periodismo sea mal pagado en México? ¿A qué crees que se deba? Pues la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? Yo creo que es una muy buena pregunta y no tengo ni idea ni por qué. A veces la gente de arriba puede pensar en meterlo más como negocio sin saber el riesgo realmente que conlleva buscar esa nota. Yo creo que sí, ¿no? Hay muy interés en los medios por comercializar las cosas, ¿no? Claro, al final todo es negocio. Sí, al final de cuentas es un negocio, ¿no? Un medio de comunicación es una empresa, ¿no? Y es válido, ¿no? Pero las áreas de noticias, los presupuestos son pequeños, ¿no? Los presupuestos son cortos y eso yo creo que dificulta, ¿no? El poder pagar a un periodista, ¿no? Porque si tu presupuesto es corto, entonces Mira, a mí alguna vez en una plática surgió ese punto. Y yo les dije, pero es que se puede compensar entre lo comercial y no comercial, pero el punto de tener calidad y llegar a un punto en el pagarle muy bien al periodista, pero entregar una calidad sin como dice el buen lobo del aire, sin cuestiones políticas. El tema tiene que ver nuevamente con la audiencia. ¿Qué es lo que están consumiendo los ciudadanos? Los ciudadanos están consumiendo a un TikToker que está haciendo malabares y tiene millones de seguidores, y entonces como este TikToker tiene millones de seguidores, y entonces las marcas pues lo buscan, ¿no? Y comercializan, y es lo que está viendo la gente. La gente no está consumiendo un artículo periodístico, la gente no está leyendo una revista periodística, no está viendo un noticiero, o sea, eso yo creo que tiene que ver mucho con el tema por qué el periodismo es mal pagado, porque el periodismo no vende, ¿no? Entonces yo creo que
de alguna manera un poco de administración de mercado, ¿no? Sería como básico, ¿no? Entender ese panorama, ¿no? Pues puede la generar, ley de la oferta y la demanda, pues sí, ¿no? puede generar más una nota de Pedrito Sola que un buen artículo periodístico. Por supuesto, ¿no? Oye, y hablando un poco acerca de tu historial, ¿cómo fue tu reacción cuando recibiste la noticia? Aparte, digo, de lo que te había comentado de la comunicación con otras agencias y todo, pero cuando uno de tus reportajes sale en plana nacional, ¿cómo fue tu reacción? No, pues, imagínate, es como haberme ganado un Oscar, ¿no? O sea, cuando tú haces lo que te gusta, sabes que eso te va a llevar por un buen camino, ¿no? Y el hecho de que en el caso de los periodistas veamos nuestro trabajo en un buen espacio, ¿no? Una portada de un periódico es un buen espacio, ¿no? Sí, claro. Entonces dices, quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Y como persona, pues como periodista, es una gran satisfacción, ¿no? Cuando entro a Reforma y veo mi primera portada, como tú dices, o sea, una portada en un medio nacional. ¿De qué fue tu nota? Yo entré cuando estaba el gobierno de Sabines. Okay. Sí, seguramente fue algo relacionado con Sabines, ¿no? Creo que fue alguna de las portadas, es el gasto que estaba haciendo justamente Sabines en medios de comunicación, ¿no? Estaba gastando muchísimo dinero del presupuesto en medios de comunicación. ¿Para qué? Para enarbolecer su imagen, ¿no? Y lo que hacen muchísimos gobernadores, presidentes claro. y políticos por este interés de querer obtener otro puesto, de querer salir bien librados, ¿no? Pues mira, hace algunos días, el año pasado, digo, ya estamos en enero, el año pasado recordamos aquel famosa inauguración del Estadio Olímpico de Tapachula, ¿no? Llamado Manuel Velasco. Entonces dije, ya tiene 5 años y ahora en día pues ya es un nosocomio que está totalmente abandonado. Sí, los gobiernos hacen eso, ¿no? Invertir en obras, en proyectos, y solamente la única manera, uno puede decir, bueno, es una obra no abandonada, sí, pero ¿qué hay detrás, no? O sea, y eso únicamente lo puede hacer un buen periodista, ¿no? Exhibir documentos, quién es es que esta empresa es amigo de, claro, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa, ¿no? Y ahorita retomando un poco lo que mencionabas de cómo es que una cosa te va llevando a otra, ¿no? Yo hice un reportaje en El Orbe, ¿no? Y fue portada. Esa portada me llevó a Reforma, ¿no? Y en Reforma estuve ahí casi 10 años. Y luego, ahorita estoy en agencias, ¿no? Y sin saber a veces el impacto o la dimensión, ¿no? De los alcances, cuando entro a la agencia el año pasado, en 2021 llego a la agencia, yo no sabía los alcances y veo un artículo, un trabajo mío, medios como el Washington Post, en Los Angeles Times, en el Miami Herald, ¿no? Incluso el último reportaje que hice, retomado por el mismo Reforma, retomado por la revista Proceso, y dices, es solamente, es una satisfacción personal, pero es porque me gusta lo que hago y lo sé hacer bien, y pues yo creo que es el resultado. No es como que, yo quiero salir ahí y voy a hacer esto, no, yo hice bien mi trabajo y claro, eso me llevó ¿no? a estar que mucha gente lo puede disfrazar como, qué suerte tuviste, pero no, es todo el trabajo que has hecho durante muchísimo tiempo y la verdad es que creo que eres una de las personas en decir, sí se puede hacer eso, o sea, ¿Quién se podría imaginar que estando en Tapachula, en un rincón del sur de la República Mexicana, podría tener grandes alcances? Y la verdad es que sí se puede. No hay límites. Ahorita con la tecnología no hay límites. Tal vez este podcast, alguien en la India o en Hawái o X, puede estarlo escuchando sin ningún problema. Y así es la información que tú puedes emitir. Por supuesto, es que una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Pero siempre lo que yo decía hace un momento, y siempre me acuerdo mucho de ese profesor, ¿no? Hagas lo que hagas, trata de ser el mejor, ¿no? Son de los maestros que te dejan marcado. Sí, a mí desde la prepa yo recuerdo ese profesor y me quedó marcada esa frase, ¿no? Hagas lo que hagas, hazlo bien y trata de ser el mejor, ¿no? Y eso me ha ido llevando, ¿no? Porque yo nunca esperé, o sea, sí lo quise, ¿no? Porque te decía, yo en la prepa veía los noticieros y veía a López Dórigas, ¿no? En televisión.
y siempre quise, ¿no? No llegué a la televisión, no sé hacer televisión, no sé si me gusta, pero lo que sí me gusta es hacer periodismo, ¿no? Es investigar, es indagar, es contrastar la información, y eso lleva muchísimo tiempo. Ha sido también un trabajo de capacitación, he tenido que capacitarme, ¿no? Con la universidad no fue suficiente, hice algunos talleres, algunos diplomados en línea en la Universidad Virtual de Guadalajara. He ido a los foros de periodismo de Gabriel García Márquez en Colombia, que hacen cada año en Colombia. Estudié una maestría que no tiene que ver con el periodismo, pero tiene que ver con administración. Entonces ha sido un trabajo de formación. Yo llevo como periodista 16 años. A mitad de la universidad yo entré aquí a la radio creo que en el 2006, ¿no? Aproximadamente. Estuve aquí, no recuerdo si un par de años. De ahí estuve en el Orbe, de ahí en Reforma y de ahí hoy en la agencia internacional, ¿no? A Associated Press. Oye, ¿qué le dirías a ese Edgar si tú volteas atrás de hace 16 años? ¿Qué consejo, si tú te lo encontraras allá afuera, qué consejo le darías? Pues fíjate que siempre que veo hoy, ¿no? Porque a veces no me la creo, ¿no? A veces cuando vi mi nombre, ¿no? En el Washington Post, dije, güey, o sea, he hecho bien las cosas. Sí, claro. ¿No? O sea, yo lo que me diría a mí mismo es, pues, yo no cambiaría nada, porque gracias a todo lo que he hecho estoy el día de hoy acá, ¿no? Pero yo insisto, ¿no? A los jóvenes, ¿no? A las nuevas generaciones que nos ven, que nos escuchan, siempre dar el extra. Es a veces, el día de hoy, las nuevas generaciones, desafortunadamente por las redes sociales, queremos todo ya, ¿no? O sea, queremos los resultados ya, queremos las respuestas ya, queremos el like ya, queremos ser viral ya, queremos todo, o sea, de manera rápida, ¿no? Pero muchos, incluso yo escucho, ¿no? Podcasts de influencers, de creadores de contenido, que también les ha llevado trabajo, ¿no? Les ha llevado trabajo el llegar a 100 vistas, llegar a 1000 seguidores, o sea, les ha llevado generar contenido de manera constante, ¿no? De manera constante, y la disciplina, la inteligencia, la constancia, el que te guste lo que haces, sobre todo, ¿no? Es que sí, es que no vamos a satanizar el que mucha gente quiere hacer contenido en digital, y está muy bien. Yo siempre he dicho que primero te debes de preguntar cuál es el objetivo con el que estás haciendo lo que estás haciendo. Si es porque tu personaje favorito de internet, ves cómo tiene carros, casas, creo que por ahí vas mal. Para empezar, por ahí no es. No es simplemente si te gusta, si tienes esa cosquilla de generar contenido. Y no es tener unas herramientas, no es tener una super cámara, no es tener unos super micrófonos, es tener esa habilidad para poder contar una historia e ir poco a poco. Y cuando vengas a voltear, así como Edgar hace 16 años, pues obviamente tú no empezaste con una supercomputadora, tú no empezaste con una super reportera en mano. No, yo empecé, o sea, con un lápiz y con una claro, libreta, ¿no? Y a máquina de escribir. Y a máquina, sí, en esa época todavía estaba la máquina eléctrica, ¿no? Empezaban las computadoras. Pero eso es fundamental, ¿no? Empezar con lo que tienes y hacer las cosas, porque yo hoy veo mis notas de hace 16 años y me dan vergüenza, ¿no? Claro, sí. Pero tienes que pasar ese proceso, ¿no? De empezar y caminar y batallar y prepararte y esforzarte, y vas cometiendo errores y vas haciendo cambios, ¿no? Hoy te digo, veo mi redacción de hace 15 años y no, son una vergüenza, ¿no? Esas notas, ¿no? Pero era lo que yo empecé haciendo, porque era mi capacidad, ¿no? Tenía yo, no recuerdo si 21 años, ¿no? 22 años tenía yo, y entonces el día de hoy mi redacción es completamente diferente, ¿no? O sea, ya es un artículo que sale en medios internacionales, en medios nacionales, entonces tiene que tener una formalidad, una estructura, ¿no? Tiene que tener elementos, y entonces me lo ha dado los 16 años de trabajo, ¿no? Así es. A comparación de mi primera nota. Sí, y también obviamente los padres de familia, digo, uno como padre siempre quiere lo mejor para los hijos, pero si sabes que tu hijo tiene un don y le gusta hacer eso, más vale que lo apoyes, ¿no? Porque no sabes si se va a crear una persona
que tenga mucho éxito allá afuera o esté terminando de trabajar en un lugar en el que ni siquiera se sienta a gusto. Sí, por supuesto, pero a veces hay que hacer las cosas que no nos gusta para poder hacer las cosas que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en que yo trabajé en estando en la universidad y tuve que trabajar en una empresa de hamburguesas rápidas, no voy a decir marca porque este sí sería comercial, ¿no? Pero de hamburguesas de la Coronita, ¿no? Ahí trabajé 3 meses, ¿no? Haciendo hamburguesas. Ya estaba yo en la universidad, ¿no? Ya había empezado también en radio, ¿no? Pero tenía la necesidad de trabajar, claro, ¿no? Entonces tuve que trabajar ahí y a mí me desesperaba, ¿no? Porque no era lo mío, pues no era lo que yo quería. Pero lo tuve que hacer porque tenía la necesidad, ¿no? Claro, y seguramente aprendiste algo durante ese proceso. Sí, o sea, a lo que yo voy es que a veces tenemos que hacer lo que no nos gusta para poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Y conforme vas creciendo, pues te van surgiendo las oportunidades o tú mismo te las vas creando, ¿no? Y no sabes de dónde va a llegar. Yo recuerdo muy bien, igual en mis inicios en radio, me tocó estar en el apartado de noticias y de repente a mí me molestaban mucho porque yo me iba por el tema de salud. Para mí era lo más fácil, ¿no? Pero también decía, bueno, ok, el tema de salud es algo que no se toca, pues voy a preguntar. Y como tú dices, viene sin que te lo esperes. Hubo una entrevista, no recuerdo cómo se llamaba en ese momento el delegado de salud, donde me decía, niños de kinder con un porcentaje alto empiezan a fumar. Algo así. Yo envío la nota, estamos aquí en Notinúcleo. Ya conviene todo, me hablan. Oye, necesitamos que te regreses, porque eso puede ser nota estatal. Y yo, ¿cuál? La que acabas de hacer. Y yo, pues para mí era algo tan normal, o sea, que me dieran ese porcentaje. Y sí, o sea, tú no lo esperas. O sea, ahí está, llegó el punto en el momento y dices, órale, qué padre se siente, ¿no? Sin saberlo. Pero aquí hay algo muy importante. Tú estuviste en noticias. Sí, claro. Y no, o sea, no te gustó, no te llamó la atención, no te desarrollaste. La neta es que no. Y eso es a lo que voy, ¿no? O sea, debes desarrollar tu talento, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, y eso te va a llevar indiscutiblemente a tener éxito, a generar, a tener contacto con las personas, a tener contacto con los lugares, ¿no? Con las empresas, con las instituciones, porque tarde que temprano la gente, ¿no? Reconoce tu trabajo. Obviamente tú ves a alguien que le está echando los kilos, que se esfuerza, que hace bien las cosas y dices, oye, vente para acá, ¿no? Y te empiezan a jalar, ¿no? Y así ha pasado, ¿no? Es correcto, sí, sí. Así ha pasado, pero tienes que enfocarte desde la prepa o la universidad, si los chavos nos están escuchando, ¿no? Desde la prepa a la universidad, pues irse metiendo, ¿no? En lo que les gusta, empezar a hacer las cosas. Creo que el peor error es salir y no tener experiencia. O sea, ese es uno de los primeros errores y yo siempre cuando me topo a chavitos les digo eso, métanse. Cuando están en la universidad, métanse a donde quisieran trabajar, no importa que no les paguen, van a ganar experiencia y a la hora que ya salen de la universidad, ya llevan experiencia y pueden, pues ahora sí, tener ese abanico de oportunidades. Sí, y también el hacer más. A mí me ha funcionado muchísimo el hacer más, porque yo recuerdo que en mis inicios, en el Orbe, a mí me contratan para el área de la policíaca, ¿no? En ese entonces había una sección que le llamaban la malandraca, ¿no? Que había un compañero, malos, ¿no? Que en esa época se publicaban a los detenidos, a los borrachos, a los que escandalizaban en la colonia y pues ahí eso me tocaba hacer, ¿no? Pero llegó un momento en que no me gustaba, entonces me pedían a mí 3 o 4 notas relacionadas con la policía, de los detenidos, de los que escandalizaban en la colonia tal, ¿no? Y llevaba yo mis 3, 4 notas, ¿no? Pero decía, yo quiero más, ¿no? Entonces llevaba mis 3, 4 notas y llevaba una nota extra relacionada con política, relacionada con una investigación, relacionada con una denuncia ciudadana, sin que ciudadana, de mayor envergadura sin que me la pidieran. Es mis 3, 4 notas por las que me pagaban, ¿no? De la policía y mi nota extra, mire, yo traje esta información a ver si les interesa. No, pues ahí la vamos a revisar, ¿no? Y ahí me fui metiendo y me fui colando, ¿no? Dando ese extra, ¿no? Y así es como el día que mandan a hacer, porque ese reportaje lo pidieron
el del Orbe, el del biodiesel, dicen, hagan un reportaje del biodiesel. ¿De qué? El director nada más dijo, hagan un reportaje del biodiesel. Háblenle a fulano de tal, y dice la secretaria, pues no está. Háblenle al siguiente, pues no está. Háblenle al que sigue, no está. ¿Y quién está? Pues Edgar, está nada Edgar. más. Pues que lo vaya a hacer Edgar, ¿no? Entonces llegó la oportunidad en que estuve y Si es para ti, o sea, aunque te quites, va a estar ahí la ellos oportunidad. dijeron, hagan el reportaje, ¿no? Ellos no tenían la información. Yo tuve la información, yo la investigué, yo la documenté, yo la fortalecí y salió, ¿no? Entonces, ¿pero qué me llevó a eso? Querer dar el extra, ¿no? Claro. Dar el extra, buscando la oportunidad, ¿no? Porque yo sabía que me gustaba, yo sabía que era bueno, ¿no? Incluso, los primeros trabajos de investigación a mí me ponían apodos, ¿no? En la oficina, ¿no? Porque todo el tiempo estaba en la computadora, pero en la computadora estaba yo indagando, me metía yo a las páginas de las instituciones, por ejemplo, México.gov, ¿no? Y me metía y a presupuesto y programas y a revisar a ver qué es lo que había ahí, ¿no? Y eso me fue permitiendo saber investigar hoy. Claro. Hago investigaciones a través de las páginas de transparencia, ¿no? Y de hecho, eso lo dijo Tenoch Huerta, que lo acabamos de ver como personaje dentro de la película, dentro de una de las películas de Marvel. Prácticamente eso dijo. Si estás en la banca, tú entrena, tú sal a correr. Y cuando llegue el momento en el que el director técnico te diga, vas, da todo. Y eso fue lo que te pasó. Sí, por supuesto. Estabas ahí. Yo escuché a Tenoch y me identifiqué, ¿no? Porque, Claro, el color de piel, ¿no? Es correcto. Y sí, ¿no? A veces hay mucho rechazo, ¿no? Hay mucho, por incluso ser bueno, pues significa a veces rechazo, ¿no? Porque estás preparado y estás formado, ¿no? Y te relegan, ¿no? Pero llega un momento en que tú mismo estás ahí, en el momento, como sí, tú claro. dices, como dijo Tenoch, ¿no? Estás en el lugar oportuno con las capacidades, ¿no? Porque a mí me pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Haga el reportaje. Y si yo no, ¿y qué hago? ¿Y cómo Claro. le hago? ¿Y qué es un reportaje? Si no te hubieras preparado dando tu extra, entonces, imagínate qué hubieras hecho. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, las oportunidades llegaron, pero hubo lo que te decía, ¿no? Esa formación, ese extra, ¿no? O sea, que no es suerte, es parte del proceso de todo el trabajo que has hecho. Sí, la suerte es la oportunidad y la suerte es, ten, aquí está, Claro. hazlo. Esa es la suerte. Ten y hazlo. Porque a lo mejor nunca te va a llegar, ¿no? O sea, nunca te va a llegar alguien a decir, ¿sabes qué? Mira, ten la oportunidad. Pero si no tienes las herramientas, la capacidad para hacerlo, pues así aunque te lleguen 10 oportunidades, si no tienes la capacidad para hacerlo, pues no lo vas a hacer, ¿no? Es correcto. Y desafortunadamente, ¿no? Hay en periodismo pues muchos artículos, ¿no? Que de lo que carecemos o de lo que padecemos muchos periodistas, el trabajo de la ortografía, ¿no? Vemos muchos, tú lees algunos artículos, ¿no? En medios y tienen algunos problemas, ¿no? De ortografía, de sintaxis, de gramática, ¿no? Pero ha sido parte de que no hay una formación, ¿no? Y la formación implica inversión, capacitación, claro. Lo que yo te decía, talleres, diplomados, viajar, ¿no? Y pagarte un viaje a un foro, ¿no? Para que vivas nuevas experiencias, para que contactes con colaboradores de tu misma pasión y veas qué están haciendo y cómo lo puedes mejorar todo lo que estás haciendo tú. Sí, por supuesto, ¿no? Yo en Colombia recibí un taller sobre investigación en Facebook, ¿no? Que la dio una directora de Facebook Colombia, ¿no? Y éramos como 20 personas en ese taller. Y te abre, ¿no? Claro. la mente, ¿no? La visión. ¿A poco se puede hacer eso así? Sí, entonces, muchas investigaciones requieren un trabajo importante de escritorio, de hacer solicitudes de transparencia. Muchos trabajos que yo he hecho que han tenido un impacto, han tenido trabajo de solicitudes de transparencia. He solicitado, a ver, bueno, ¿cuánto gasta el presidente municipal en estos viajes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Y a dónde fue y por qué fue. Y hago mis solicitudes, ¿no? A través de la página de transparencia. Claro. Espero mis 15, 20 días, un mes que me respondan y así, ¿no? Y ya voy y pregunto al ayuntamiento, a una oficina, o voy y entrevisto personas. No, pues es que sí, nosotros vimos al presidente que vino a este hotel, ¿no? Y hago mis anotaciones.
Llega un momento en que ya tengo toda la información y empiezo a descargar, ¿no? Y a ir armando el rompecabezas, ¿no? Porque Perfecto, a veces claro. tienes toda la información, tú puedes tener toda la información, tienes los documentos oficiales que comprueban que el funcionario hizo los viajes, tienes el testimonio del barrendero que vio que el funcionario entró y salió de ese hotel, ¿no? Tienes toda la información, ¿no? ¿Cómo la armas? ¿Cómo la presentas? ¿Cómo creas la historia para que sea atractiva, ¿no? Para que el lector diga, oye, que está interesante, ¿no? Y empieza a leer y a engancharse, ¿no? Porque si nada más presentas toda la información así, pues no tiene ningún sentido. También hay un trabajo de creatividad. En el periodismo a veces es un trabajo de creatividad porque tienes que contar una historia. No es nada más, el presidente gasta dinero en de los ciudadanos, de los impuestos, en viajes, ¿no? Sino contar la historia. El presidente de Tapachula, de tal lugar, disfruta de nuestros impuestos. Entonces, claro, disfruta a costa de los ciudadanos, ¿no? Entonces ya le vas metiendo ahí un trabajo de creatividad. ¿Cómo vas a contar esa historia para que sea porque atractiva, hasta ¿no? Eso hay cursos de redacción, de storytelling, ¿no? De cómo tener un buen encabezado para que llame la atención. En fin, no crean que nada más ahí en redes sociales es aventar por aventar, no. Hay un proceso de trabajo de todos los periodistas allá afuera. Oye, Edgar, ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo en redes sociales? Pues estoy en Facebook, en Twitter, Instagram y en TikTok. Edgar H. Clemente. En todas estoy igual. Y hablando como en TikTok, ¿tú crees que sea una buena herramienta para difundir información? O sea, para periodistas realmente. Yo utilizo el TikTok para entretenerme, pero sí he visto que como ya muchas personas, ¿no? Se han migrado, ¿no? De Facebook, de Twitter y pasan más tiempo en TikTok. Sí, las plataformas, los periodistas, los medios de comunicación ya se han migrado también a TikTok, ¿no? Y vemos noticieros, transmisiones en vivo a través de TikTok, los reportajes que se hacen también ya en TikTok y pues también ahí, ¿no? O sea, cualquier red social, cualquier plataforma es una área de oportunidad, ¿no? Es correcto. Para los creadores de contenido. El periodismo, al final de cuentas, es creación de un contenido, ¿no? Un contenido serio, un contenido veraz, un contenido de la información, de la verdad, ¿no? Y hay contenido de entretenimiento, ¿no? Hay contenido de más en TikTok. De superación personal, hay mucha superación personal en TikTok, ¿no? Entonces, sí, yo creo que TikTok hoy es una herramienta que ha sido fundamental también para muchas cosas, ¿no? Acabamos de ver un muchachito de Chucho, ¿no? Que se hizo viral, ¿no? Sí, o sea, imagínate nada más, o sea, hasta qué punto llega un video en el que no sabes cómo va a reventar allá afuera, llegándole al artista, invitándolo, Amanda Miguel invitando a Chucho a un concierto de ella en el Auditorio Nacional, y todo es a través de esta plataforma de TikTok sin saberlo. Pero te digo, o sea, un periodista debe estar en todo, claro, ¿no? O sea, yo estoy en todas las redes sociales metido, hay a veces nada más para ver qué puedo, para entender a veces, ¿no? Claro. Mira, lo que sí no me gustó es que obviamente ya todos los medios se le fueron a Chucho queriéndolo entrevistar, y hubo uno en particular, no recuerdo, creo que ni siquiera es como un medio relativo, entrevista a Chucho y dice, ¿cómo está Chucho? Pues es un niño, o sea, es un niño. Chucho es un niño de 7, 8 años. Bien. Oye, ¿y desde cuándo escuchas a Amanda Miguel? O sea, ahí la preparación realmente de cómo poder abordar a un niño de 8 años y sacar la nota de cómo se siente que Amanda Miguel lo haya invitado al Auditorio Nacional. O sea, yo vi eso y dije, hermano, hay que prepararse más. Sí, fíjate que eso también es parte de los errores que a veces cometemos los periodistas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo grito mucho, ¿no? Porque a veces estoy en los lugares y estoy en la calle o estoy, por ejemplo, en los eventos de los políticos, ¿no? De los funcionarios, y hay bulla y hay gente. Y entonces, a veces en mis entrevistas pareciera que grito, he escuchado, ¿no? ¿Por qué? Porque también los políticos y las autoridades son audaces, ¿no? Y entonces, si tú le lanzas una pregunta
y aunque la haya escuchado, hace que no te escuchó, es en el momento para irse, ¿no? Claro. Porque este cuate me está preguntando de por qué yo compré una camioneta, ¿no? Exacto. Y entonces no te escuché, espérame, y se aprovecha y se va. Entonces por eso yo les grito o hablo fuerte para que yo tenga la certeza de que me está escuchando la pregunta, ¿no? Que le estoy haciendo, ¿no? Sí. Pero, o sea, lo que decías, no es lo mismo entrevistar a un niño, entrevistar a un migrante, entrevistar a una mujer que ha sido abusada. O sea, es un trabajo también de preparación el cómo abordar a tu entrevistado. Es correcto. ¿no? Y eso te lo da la preparación y los estudios que tú tienes a lo largo de tu carrera. No es nada más de salir a la universidad y ya soy periodista y ahora voy a entrevistar. Oiga, señora, ¿qué opina? No, o sea, va más allá de... Digo, hay muchas anécdotas que contar y se nos ha pasado una bastante interesante de tus zapatos que ahí luego en otra ocasión, la neta, la vamos a contar, pero... Síganlo en sus redes sociales. La verdad es que es un personaje que me da muchísimo gusto siempre que tengo la oportunidad de platicar con él, porque hay muchísimas anécdotas nuevas, no tan nuevas, de toda la vida. Y es un personaje en el cual, la neta, yo sí les puedo decir, sí se puede. Que ustedes no les impida pensar que viven en un rincón de la República Mexicana y piensen que acá se van a quedar siempre. O sea, pueden estar y prepararse, irse preparando y estar como si fueran parte del mundo a nivel nacional. Sí, por supuesto. Tienes que estar preparado para todo, ¿no? Es fundamental la preparación. El día de hoy es más fácil. Es más fácil porque todo lo tenemos al alcance de nuestra mano, en el teléfono. ¿Qué es lo que estás consumiendo? Yo veo YouTube y veo entrevistas, ¿no? Veo mucho a Jordi, ¿no? Veo a Adela Micha, ¿no? Cómo están entrevistando, veo a Loret de Mola, ¿no? Veo a Broso, leo por ejemplo, se me fue el nombre ahorita de este periodista mexicano que está en Estados Unidos. Hay varios. Sí, es que sí hay varios. El nombre de este periodista que ha increpado, ¿no? A Donald Trump. Ramos. Jorge Ramos, perdón. Que por cierto aquí vino y tuviste la oportunidad de charlar con él, ¿no? En Colombia, me lo encontré en Colombia, en el foro de periodismo, y sí, le hicimos una entrevista a varios periodistas. Entonces, ¿qué es lo que estás consumiendo? ¿No? Las redes sociales están padres, ¿no? Para entretenerse, porque también de repente veo a Franco Escamilla, ¿no? Entonces, hoy lo tenemos todo al alcance de la mano, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos consumiendo, no? Entonces, si tú buscas ser un creador de contenido, de lo que sea, ¿no? Porque hoy creadores de contenido hay de todo, del que cocina hasta el mecánico, ¿no? Ya hay videos de... Y hay para todo. Para todo, ¿no? Entonces, que lo sepas hacer, que te guste, y eso los años te van a dar la experiencia, ¿no? A veces, ¿no? Y que no les dé miedo, ¿no? Que aviéntense a hacer lo que les guste y lo que les apasione, y tarde que temprano... los sueños, yo creo que estamos empezando el año y yo creo que es bueno decir que los sueños sí se cumplen, ¿no? Los propósitos sí se cumplen, ¿no? Perfecto. Edgar, pues te agradezco muchísimo. Feliz día del periodismo, que hay varios en México, pero creo que el de mañana es uno de los también más importantes de lo que hay en nuestro país. Te agradezco muchísimo y espero que al menos en este año podamos platicar más acerca de este gran trabajo y sobre todo tu experiencia, para que mucha gente allá afuera tenga esa iniciativa de que sí se puede hacer las cosas aquí en Tapachula. Gracias, Marcos, gracias a tu auditorio y espero que les guste, ¿no? Perfecto. Hasta luego, bye.